Hola. Cuidar a alguien con demencia avanzada no es solo un acto de servicio ni una obligación familiar. Es una forma de resistencia silenciosa. El hogar deja de ser cuatro paredes para convertirse en la herramienta terapéutica más poderosa de la que dispones. Cada experiencia de cuidado es única. Las características del paciente y la fortaleza de quien cuida se entrelazan para formar algo irrepetible. Tendemos a pensar que cuidar es una lista de tareas, pero la medicina lo describe como una coreografía. A veces, la diferencia entre la dependencia total y la última chispa de autonomía reside en detalles tan pequeños como la disposición de un pasillo o el contraste de un plato sobre la mesa. Entender el entorno donde transcurre vuestra vida es el primer paso para proteger a tu ser querido. El espacio inadecuado es uno de los enemigos más temibles de la estabilidad física y emocional. En el cuidado de personas mayores y vulnerables, tenemos que lidiar con objetos que parecen cobrar vida al caer la tarde. Esa mesa de centro que muerde espinillas, esa alfombra que, más que decorativa, es una trampa para unos pies que ya no se levantan lo suficiente. Quita las alfombras. No las dobles ni las desplaces. Elimínalas. Un suelo despejado es una invitación a caminar sin miedo. La iluminación también importa, y mucho. Un rincón oscuro no es solo un rincón oscuro para un cerebro con demencia. Puede ser un abismo o el escondite de una figura amenazante. Necesitas una luz que no genere sombras profundas ni reflejos cegadores. Hay un detalle que solemos ignorar: el contraste cromático. Imagina que intentas comer arroz blanco en un plato blanco sobre un mantel blanco. Para un cerebro que está perdiendo la capacidad de procesar la profundidad, ese arroz es invisible. La comida no existe. Cambia ese plato por uno azul intenso y el arroz aparece. Lo mismo ocurre con los muebles. Si la mesa es del mismo color que el suelo, el enfermo chocará contra ella porque no distingue dónde termina uno y empieza el otro. Un entorno predecible y visualmente claro reduce la ansiedad y, lo que es más importante, disminuye las alucinaciones. Un espacio que no genera miedo permite que la persona se mueva con una libertad que, aunque limitada, es esencial para su bienestar. Para que este entorno funcione, tienes que convertirte en un observador sereno y constante. El cuerpo y la mente envían señales mucho antes de que aparezca una crisis. La Alzheimer Association y la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición coinciden. Detectar esas señales no es buscar un diagnóstico para asustarnos, sino obtener información para ajustar el apoyo. Presta atención a los cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, y no me refiero a olvidar dónde están las llaves, algo que nos pasa a todos, sino a olvidar para qué sirven. Fíjate en la dificultad para resolver problemas sencillos como seguir una receta que antes salía de memoria, o en la pérdida del buen juicio como salir en pijama en pleno invierno. Si notas desorientación temporal, si los objetos aparecen en lugares inverosímiles, el mando de la televisión dentro de la nevera, o si el humor ha dado un giro brusco, es el momento de actuar. Para mayores de 65 años con estos síntomas, existen herramientas de cribado que no requieren laboratorio, solo observación. Tests como el AD8 o el IQ-Code están diseñados para quienes conviven con el paciente y los encuentras en portales como problemasmemoria.com. No son una sentencia, son el puente que permite al médico hacer una valoración completa. Saber qué ocurre nos permite dejar de exigirle al paciente lo que ya no puede dar y afianzar lo que todavía conserva. Entre todas estas señales hay una que suele pasar desapercibida hasta que aparece la primera tos en la cena. La alimentación es quizás el momento más complejo de la demencia avanzada. La progresión de la enfermedad suele traer disfagia, esa dificultad para tragar que convierte el acto de comer en un riesgo real. Aprende a escuchar. Si después de un bocado la voz suena húmeda, como si hubiera líquido en las cuerdas vocales, algo no ha bajado por el camino correcto. Vigila el carraspeo constante, el babeo o los restos de comida que permanecen en la boca, como si el paciente hubiera olvidado que tiene que tragar.
La tos durante la comida no debe normalizarse nunca. No es distracción, es que el sistema de protección de la vía aérea está fallando. Y hay una señal silenciosa que es vital. Si aparece fiebre por encima de 38 grados sin causa aparente, sospecha de una aspiración. Es posible que pequeñas cantidades de comida o saliva estén pasando al pulmón de forma repetida. En estas fases, la prioridad es lo que llamamos alimentación de confort. Olvídate de las tablas nutricionales perfectas y de los suplementos orales industriales. La ciencia es clara. En la demencia avanzada, esos batidos de farmacia pierden su utilidad clínica. No alargan la vida ni mejoran la funcionalidad en estadios terminales. Lo que sí funciona es la alimentación oral asistida. Esto significa priorizar el placer y la dignidad sobre los números. Si el paciente rechaza la comida, descarta primero una enfermedad silenciosa, una infección de orina, un dolor dental que no sabe expresar. Si simplemente ha perdido el interés, evita las dietas restrictivas. Si tiene azúcar o colesterol alto, a estas alturas eso es lo de menos. No le quites la sal ni el sabor. Ofrécele sus platos favoritos. Cuida la presentación. No todo puede ser un puré grisáceo sin forma que afecta al apetito y la dignidad. Se puede modificar la textura de los alimentos para hacerlos seguros, es decir, fáciles de tragar, sin que pierdan su apariencia de comida real y atractiva. En fases graves, si la persona parece haber olvidado cómo actuar para ingerir la comida y no abre la boca, prueba a tocarle suavemente los labios con la cuchara para estimular el reflejo oral y la deglución, o actúa tú mismo como modelo abriendo la boca al aproximar el alimento para que intente imitarte. Y algo fundamental, nunca intentes alimentar a alguien adormilado o agitado. El riesgo de aspiración es altísimo. El momento de comer debe ser tranquilo, sin televisión de fondo, como un espacio de conexión. No olvides la higiene bucal. Una boca sucia es un nido de bacterias que, ante una pequeña aspiración, puede causar una neumonía. Revisa las prótesis dentales. Una dentadura que no encaja bien invita al rechazo de la comida. Al caer la tarde es probable que te encuentres con lo que llamamos el síndrome de ocaso. El reloj interno del paciente parece romperse y la agitación crece conforme desaparece la luz. Es agotador. El paciente quiere irse a una casa que ya no existe o busca a personas que murieron hace décadas. Puedes intentar calmar esa tormenta antes de que el sol se ponga del todo. La clave está en el ritmo circadiano. Maximiza la exposición a la luz natural durante el día, saca al paciente al balcón, abre las persianas. Cuando llegue la tarde, baja el ritmo de forma gradual. Reduce la intensidad de las luces y evita los ruidos bruscos. Una rutina rígida, paradójicamente, es lo que permite mayor libertad mental. Si el cerebro no tiene que decidir qué viene después, la ansiedad baja. La previsibilidad es el mejor sedante que puedes ofrecer. Para que el descanso nocturno sea posible, el cuerpo necesita haber gastado energía y aquí el movimiento se convierte en una reserva de vida. No hablo de ejercicio intenso, hablo de preservar la capacidad funcional. Un músculo activo es un cerebro que recibe mejores señales. Mover las piernas mientras está sentado, dar pequeños paseos por el pasillo, hacer algo de resistencia suave. Todo ayuda a prevenir la atrofia muscular y, sobre todo, las úlceras por presión. Una piel que se rompe es una puerta abierta a infecciones y a un sufrimiento innecesario. Lo que buscamos no es un objetivo abstracto, es que pueda seguir levantándose de la silla para ir al baño por sí mismo el mayor tiempo posible. Cuidar a una persona con demencia avanzada es ver que la memoria falla cada vez más, pero la humanidad permanece. Todo lo que hemos visto hasta aquí, adaptar el entorno, vigilar las señales cognitivas, manejar la alimentación con criterio y preservar el movimiento, son estrategias contrastadas que mejoran los cuidados. No son acciones aisladas, son los hilos que mantienen unida la identidad de alguien cuando su mente intenta deshilacharla. Al elegir un plato azul, al escuchar cómo suena una tos
Al reorganizar un pasillo, no solo estás gestionando una enfermedad, estás preservando también tu propia humanidad. El hogar sigue siendo el lugar donde el cuidado se convierte en el lenguaje más claro que existe. Proteger la dignidad de quien ya no puede defenderla es, en definitiva, honrar la tuya propia. Arte con respaldo científico. Así definiría lo que haces. Y gracias a eso sigues adelante. Mucho ánimo y muchas gracias.